Muy buenas a todos, yo soy Beto La Voz y en esta oportunidad les voy a traer un video con las noticias y novedades de lo que pasó en los últimos días con respecto a los videojuegos. Así que vayamos a los títulos y comencemos con esta reseña. Bueno, y para comenzar las noticias vamos a empezar justamente con el erizo, ¿sí? Exactamente con Sonic. En este caso, se había anunciado ya el año pasado que iba a salir un juego nuevo de Sonic, en este caso se iba a llamar Sonic Frontier. Después mostraron algunas imágenes que, la verdad voy a serles sinceros, a mí mucho no me convenció. A ver, es un gran desafío y me parecía que era interesante la premisa que tenían con el juego, en el cual iba a ser un juego de Sonic en, digamos, mundo abierto, lo cual nunca se había planteado de ese aspecto Sonic. Siempre fueron más los de plataformas en 2D, los de plataformas en 3D, donde quizás no le fue tan bien a Sonic, sacando el Sonic Generation, el Colors, que dentro de todo han sido juegos medianamente buenos, pero siempre, digamos, como muy automatizados, sobre rieles. Acá el sentido de la exploración y mundo abierto me parece que es una idea interesante, además de que me imagino que obviamente es un juego bastante grande. Estamos hablando de un juego ya un AAA. Ahora bien, la verdad que las imágenes que se habían mostrado en un primer momento, a mí sinceramente mucho no me convencían. Lo veía con escenarios, digamos, demasiado genéricos, muy vacío, parecía como si no tuvieran vida. Y por el otro lado se mostraba que el erizo, cuando se tenía que mover, las cargas en la pantalla de los escenarios en el fondo tendía a ralentizarse, como que no se cargaban a tiempo. Entonces es como que la verdad no me sentía demasiado convencido. Y siempre digo lo mismo, cuando yo sé que a veces las empresas están desesperadas por anunciar determinados juegos, pero a veces si no tienen una buena presentación, es preferible esperar un tiempo y mostrar un tráiler o un teaser un poco más producido, porque si no da la sensación como que lo tiro para determinada fecha, pero en realidad lo tengo como en una versión beta, está muy verde y todavía le falta mucho. Y eso a mí la verdad que mucho no me gusta cuando las compañías hacen eso. Pero hasta hace un par de semanas también se habían mostrado, ya también fue un teaser, podríamos decir, muy cortito, donde se podía ver un poquito más de gameplay, en el sentido de que se lo veía a Sonic peleando, como que había determinados jefes o determinados personajes en los escenarios donde Sonic tenía que pelear. Y ahí digamos que me convenció un poquito más, porque se veía un poquito la mecánica de cómo se va a mover el personaje, cómo tiene que actuar para pelear contra esos enemigos, y dije, bueno, ahí ya me termina de convencer un poquito más. Pero en definitiva, obviamente, creo que es un gran desafío que tiene la compañía y veremos cómo resulta el juego. Por el momento, como les vuelvo a decir, la primera impresión no me llamó tanto la atención. El segundo teaser que se mostró me pareció un poquito más interesante, pero me parece que para evaluarlo todavía falta mucho, al menos que muestren un tráiler mucho más avanzado, con más que nada, más que ver cinemáticas, mostrar gameplay. A mí si hay algo que no me importa es ver las cinemáticas de los juegos, porque se ven todas muy bonitas y yo lo que quiero ver es cómo se ve el juego en movimiento y obviamente después jugarlo, ver y probar las mecánicas del juego, que eso es lo importante de un videojuego, no solamente los gráficos o qué tan bonitas son las cinemáticas, porque eso se pueden hacer muy sencillo. Entonces, vamos a ver cuando salga este juego de Sonic Frontier y esté a la venta y que se pueda probar el juego, ahí veremos realmente y ahí podremos evaluar en líneas generales qué tal es el nuevo juego de Sonic. Pero sinceramente por ahora tenía antes unas expectativas muy bajas, ahora por lo menos ha despertado un poco mi interés con este nuevo juego de Sonic. Ahora bien, no es lo único también que se va a presentar con respecto a Sonic, porque hace un par de días también en lo que es el canal de Sonic Japón se presentaron algunas cosas interesantes, y en este caso ya sabíamos de que iba a salir una edición de, digamos, un recopilatorio de Sonic que se iba a llamar Sonic Origin. Y el ver, hay muchos que decían, bueno, otra vez un recopilatorio, y creo que eso es cierto. Ya en varias consolas de diferentes generaciones hemos tenido recopilatorios de juegos de Sega o hemos tenido recopilatorios de juegos de Sonic, pero en este caso creo que tiene algunas cosas a favor
y otras cosas que no me han gustado tanto. En este canal de Sega Japón se mostró incluso un poquito más, ya incluso lo que es cómo es el juego, como en realidad cómo es el coleccionable, y se mostró un poquito de gameplay, pero son de juegos ya que nosotros conocemos, o sea, estamos hablando de los juegos de Sonic de la época dorada de Sega con la Sega Genesis en los Sonic de 16 bits. Ahora, ¿qué es la particularidad que tiene este recopilatorio? Las primeras cosas que destaco es, bueno, el trabajo que se ha hecho, y obviamente que si bien se mantiene ese arte de los 16 bits, está un poquito más pulido con el tema de los colores, que se vea mucho mejor. Otro dato a destacar, por lo general en los coleccionables de juegos retros, no hablo solamente de Sega, sino de cualquier otra compañía, siempre fíjense que cuando se prueban estos juegos, que los compramos y los probamos en las pantallas de LCD, por lo general se mantiene la estructura de 4 tercios, ¿sí? Que abarcaría toda la pantallita, y a los costados le suelen poner como unas serigrafías o algo para que no queden las líneas negras, porque obviamente está en 4 tercios y no en 16/9, que son los televisores de ahora. Lo cual no me parece mal, porque es mantener la misma estructura de los juegos en aquella época. Ahora, la diferencia que tiene este coleccionable es que justamente los juegos se van a poder jugar y están modificados en el sentido de imagen, ya establecidos dentro de este recopilatorio, en que se vean en 16/9. O sea que podríamos decir que vamos a jugar recopilatorios de Sonic, pero ya preparados para jugarlo en las pantallas modernas en 16/9. Lo cual me parece que es un trabajo que han hecho y me parece que está bien y está bueno que podamos verlo de esa manera. También algunos temas han sido remasterizados para que suenen mucho mejor, eso también tiene un trabajo, hay que destacarlo. Pero hay un punto que es interesante y que me gustó, es que en este recopilatorio, aquellos que recuerden, cuando jugábamos el Sonic 1, solamente jugábamos con Sonic el erizo, y acá vamos a tener la particularidad de poder elegir a Tails, que es el compañero de Sonic, y a Knuckles, aquellos que ya somos de la vieja época, sabemos quién es el personaje, y quizás aquellos que sean más modernos lo habrán conocido en la segunda película de Sonic, a Knuckles. Bueno, acá también lo podemos elegir a él, y a esos dos personajes utilizarlos para jugar el Sonic 1. Lo cual es interesante, ¿por qué? Porque estos personajes tienen otro tipo de mecánica, y si bien el juego de Sonic, el primero, ya lo conocíamos, jugarlo con otros personajes que tienen otro tipo de mecánica, me parece que es interesante porque le da una cierta rejugabilidad. Y por otro lado también se anunció de que va a tener algunos niveles o algunas pantallas que se hicieron nuevas para los juegos estos recopilatorios. Así que me parece que eso sería por lo menos la parte positiva dentro de este recopilatorio que se va a llamar Sonic Origin. Ahora bien, ¿cuál sería quizás la parte que no me agrada tanto? La voy a separar entre lo personal y lo comercial. En el caso de lo personal, a mí quizás como coleccionista, como nostálgico, como viejo boomer, como lo quieran llamar, yo soy más de jugar y tener el juego en formato físico, más que nada por ser coleccionista. Y acá se anunció de que esta versión solamente va a estar en formato digital, lo cual a mí en lo personal, por eso aclaro, es algo personal, a mí no me agrada demasiado, porque me hubiera gustado obviamente tenerlo en formato físico. Ya tenerlo en formato digital, la verdad que sinceramente no me llama mucho la atención. Ahora, el segundo aspecto que no me gustó tanto, y esto va ya desde el aspecto comercial. Si bien, como les digo, se anunció de que este juego va a estar en formato digital, y algunos estaban, digamos, quejándose por el valor, porque decían es un recopilatorio, se hablaba de que iba a estar en $40 o $45. Bueno, en definitiva ahora se anunció de que este juego en formato digital va a estar en dos versiones. Una que va a ser el básico, que va a traer todos los juegos y algunas cosas, y después va a haber una versión premium, que van a estar también todos los recopilatorios, pero con más agregados de cosas especiales que deban tener adentro ese recopilatorio. Lo cual, digo, no tiene demasiado sentido. O sea, si vas a sacar un recopilatorio, saca uno solo y con todo junto. ¿Por qué hacerlo así por separado siendo un recopilatorio? Es algo que a mí no me termina de gustar. Pero encima, la edición base va a salir $40 y la edición premium va a salir $45. O sea, ¿para qué diferenciar una edición de la otra cuando solamente la diferencia son $5? A ver, en la economía de cada país $5 obviamente puede ser una diferencia. En el caso nuestro acá en la Argentina serán casi unos 1.000 pesos de diferencia. Puede ser un número. Pero en líneas generales en lo que es el mercado, una versión base en $40 y una versión premium en $45, o sea, hay $5 de diferencia.
¿Cuál es el sentido? Para eso sacá directamente en $45, o si después querés venderlo mucho más, bajalo a 42, 43, pero sacá directamente la edición completa. ¿Para qué sacar estas ediciones por separado? A mí eso comercialmente, sinceramente, no me gustó para nada con respecto a la venta de este juego. Pero bueno, por lo menos ya sabemos de que tenemos con respecto a Sonic, no solo la trascendencia que ha tenido y la repercusión obviamente de esta segunda parte de la película, que le ha ido muy bien en el cine y sobre todo le ha ido mejor que con la primera, sino que bueno, en este caso siguen explotando un poco la franquicia de Sonic, en este caso con un recopilatorio de los juegos clásicos por los cuales también Sonic se hizo famoso y también con la presentación y algunas imágenes de lo que va a ser el nuevo juego de Sonic, que es el Sonic Frontier. Así que estas son por ahora las noticias con respecto al erizo. Así que ahora vayamos a las siguientes noticias. La siguiente noticia que tengo es justamente también, siguiendo con la compañía, en este caso con Sega, se anunció también la salida de una nueva consola mini. Muchos están especulando hace años. Yo sé que hay muchos que son fanáticos de Sega. Yo siempre digo, soy un fanático de los videojuegos, no de compañías. Pero obviamente le tengo, de acuerdo a determinadas épocas, un cierto cariño a determinadas compañías, y siempre digo que la década de fines de los 80 y principios de los 90 soy fanático obviamente de Sega por los arcades, no por la consola. Muchos no mencionan la etapa de los arcades, que es la etapa más importante dentro de lo que es la industria de los videojuegos de Sega. Y obviamente también viví, digamos, en la etapa de mi preadolescencia, lo que fue la Sega Genesis acá en la Argentina, que obviamente siempre fue mucho más el boom que quizás con Nintendo. Pero lo que se presentó en esta oportunidad fue un recopilatorio, en realidad va a ser una nueva consola que va a salir, que es una consola mini. En este caso estamos hablando de la Sega Genesis o Sega Mega Drive Mini, pero el modelo 2. Recuerden que ya había salido en su momento la Sega Mini modelo 1, en el cual tenía un recopilatorio de juegos. Tenían un listado de juegos que eran para la versión de Japón, después estaba un listado de juegos para la versión europea y la norteamericana. Esas diferencias por lo general se hacen porque hay determinados juegos que por ahí fueron mucho más jugados en Japón que por ahí en el resto de los países. A veces yo no estoy tan de acuerdo con eso porque también es la oportunidad que quizás otros países tengan de jugar juegos que no salieron quizás de Japón. Porque hay que entender algo. Acá en la Argentina nosotros tuvimos, podríamos decir, una ventaja. En la década de los 90 la gran mayoría de la gente tenían las consolas de Sega clónicas y teníamos los cartuchos chinos, clones. Y nosotros, aunque les parezca mentira, muchas veces jugamos un montón de juegos, muchísimos juegos, que solamente habían sido exclusivos en Japón. Y que incluso Europa o en Estados Unidos, que tenían más de jugar los juegos, los cartuchos originales, no los llegaron a conocer. De hecho, me he cansado de ver muchas veces a youtubers europeos o youtubers de Estados Unidos que hacen videos diciendo, miren, les presento esta joya oculta. Y nosotros después cuando vemos ese video decimos, ¿qué joya oculta? Si yo ese juego lo jugué en los 90. ¿Por qué? Porque teníamos la ventaja de jugar esos cartuchos clones y teníamos la posibilidad de haber jugado juegos que aún ellos, los norteamericanos o a veces los europeos, se sorprenden como diciendo, mirá este juego que descubrí, porque obviamente no llegó a los Estados Unidos en su formato original y fueron nichos de Japón. Entonces cuando hacen estos recopilatorios digo, ¿por qué no dejar también la versión japonesa? Porque le da la oportunidad de que puedan conocer esos juegos que quizás fueron más de nicho de quedarse en Japón. Pero bueno, eso había pasado en su momento con la Sega Mini modelo 1 y la verdad es que funcionó muy bien. Obviamente muchos especulaban de que van a sacar una Sega Mini Dreamcast. No van a sacar una... Yo sé que hay muchos que son fanáticos de Sega y hacen castillos de cristales. De más, algunos que he escuchado que decían, no, pero ahora Sega la está levantando con pala con el éxito de la película. A ver, Sega cobra digamos, una porción de las ganancias por el éxito que va teniendo la película, pero... No cobra millones por eso, porque no está tanto en lo que es la producción. Ahí hay, digamos, se ceden los derechos, hay un montón de cosas de por medio. No es que está juntando, está millonario. Sega no está en la mejor situación económica, ¿eh? Entonces, y con los años ha estado cada vez peor.
sobre todo con lo que pasó en los últimos años, la pandemia, que en sí golpeó bastante en la industria de los videojuegos, porque a todas las compañías, de hecho, fíjense que se ha planteado en el año 2022 un montón de lanzamientos, y ahora los últimos lanzamientos que estamos viendo de promoción, se van pateando todos los juegos para el 2023. O sea que todavía no están tan convencidos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene plata, y la situación económica en muchos países es complicada. Entonces, en el caso de Sega, siempre están aquellos que imaginan, no, pero va a salir la Sega Dreamcast 2, van a sacar una consola mini de Dreamcast, Sega va a sacar una consola nueva. No está en esas situaciones tampoco Sega. Yo sí pensaba de que quizás por ahí Sega iba a sacar una consola mini de la Saturn, que fue una consola que no tuvo mucho éxito en su momento, y sobre todo acá en la Argentina, yo les voy a ser sincero, en su época conocí, contado con los dedos de una mano, alguna persona que tuviera una Sega Saturn. Entonces, que saquen una Saturn Mini hubiera estado bueno. Pero me sorprendieron. ¿Por qué? Porque anunciaron, obviamente, nuevamente una Sega Mini, ¿sí? Pero en este caso el modelo 2, y que va a tener una recopilación, pero en este caso van a ser un total de 50 juegos. Pero lo interesante es que van a incluir no solo juegos de la Sega Genesis de los 16 bits, sino que también se van a incluir juegos de la Sega CD. Si bien la Sega CD no fue un éxito, la Sega CD tuvo un catálogo bastante pequeño, y la verdad que los juegos que destacan en la Sega CD, también vuelvo a decir lo mismo, son contados con los dedos. Por ahí me atrevo a decir que los dedos de las dos manos como mucho. Está bueno que esté en este recopilatorio dentro de estos 50 juegos que quieren incluir en esta consola mini. La verdad que me parece interesante. Por ahora habían presentado 10 juegos. En el transcurso de las semanas y de los días van a ir haciendo promoción de cuáles son los juegos que se van a ir incluyendo hasta completar el catálogo de los 50 juegos. La consola tiene fecha de salida para el 27 de octubre en Japón. Así que veremos en el transcurso de quizás fin de año. Ya va a estar distribuyéndose en distintos lugares del mundo. Así que seguro que acá en la Argentina. El tema es saber el precio, ¿no?, con el que va a llegar. Sabemos por ahora que la consola va a salir $75. Pero a su vez, si uno tiene la consola mini, va a venir también, si uno quiere comprar aparte, lo que vendría a ser el Sega CD, también en formato mini, donde uno lo va a poder, digamos, encastrar o enganchar, como se hacía con la Sega Model 2 y el Sega CD, o como también se hacía en su momento también con la Model 1. Pero ese, digamos, adicional va a salir otros $35 más. O sea que estamos hablando ya más o menos de casi $100-110 todo ese conjunto, lo cual es un número. Después hay que ver cuando los traen a cada país, el tema de impuestos, todo, y cuáles van a ser los valores finales con los que se va a poder conseguir en cada país. O sea, es un costo bastante quizás elevado, pero bueno, para aquel coleccionista, y sobre todo hay mucha gente que yo conozco que le gusta coleccionar las consolas minis, como salió en su momento de la NES, de la Super NES, de la Sega Genesis Mini, bueno, también la de PlayStation, que era de PlayStation 1. Así que bueno, ahora se viene la Sega Mini Modelo 2, y bueno, veremos cuáles son en el transcurso de los días y las semanas, cuáles son los siguientes juegos que se van a ir agregando a este catálogo para completar el catálogo de 50 juegos que va a contener esta nueva consola mini de la compañía de Sega. Y ahora vayamos a la siguiente noticia. Bueno, y la siguiente noticia en este caso es con el anuncio que estuvo en el evento que se mostró de PlayStation, en el cual Capcom presentó el nuevo Street Fighter VI, el cual sorprendió a muchos, algunos para bien, a otros para no tanto. La verdad que el juego se vio bastante interesante, por lo menos un poco de lo que se mostró el gameplay, un poco de la presentación del juego. De hecho habían modificado un poquito el logo, que había sido bastante criticado en su momento. La verdad que el diseño se ve interesante. Después está en el gusto de cada uno si el arte gráfico que tiene les gusta o no, eso ya es muy particular. Pero la verdad que el juego se muestra interesante. Y una de las cosas que tienen interesantes es, bueno, se va a poder jugar de manera clásica, después está el modo online, y después va a haber un modo historia. Y lo particular que tenía el modo historia, que eso llamó la atención, es que el modo historia, el personaje que uno va eligiendo, va transcurriendo, que uno puede ir transitando por lo que es Metro City, ¿sí? Recuerden la ciudad donde está lo que es Final Fight, Street Fighter, en Metro City como un mundo abierto parecía.
Capcom no quiso aclarar demasiado sobre eso, de hecho no hizo muchos comentarios, pero se da a entrever de que si bien el modo historia ya se había establecido en los juegos de lucha, que eso fue un cambio también que se hizo en su momento en todos los juegos de lucha, que fue interesante, no solamente apretar Start o como era en los arcades, meter una ficha, y bueno, si bien tenías alguna historia que después te contaban al final del juego cuando terminabas, digamos, era más entrar al cuadrilátero y pelear. Después se fue implementando mucho más el tema historias, que tengan unas cinemáticas, todo entre medio de los combates que uno va transitando, y eso lo ha hecho interesante. Pero la particularidad que tiene este es que uno va transitando como si fuera un mundo abierto, lo cual me pareció algo destacado, algo por lo menos interesante. Después veremos si está bien aplicado, si está bien ejecutado, si la historia es interesante. Eso después se verá más adelante cuando ya esté el juego. Pero en definitiva me parece que como propuesta, como premisa, es la verdad interesante. Otra cosa que se marcó es que va a tener dos tipos de, digamos, de jugabilidad, digamos el estilo clásico o el estilo moderno. El estilo moderno va a ser para aquellas personas que nunca jugaron un Street Fighter y digamos que los controles van a estar un poquito más automatizados o mucho más sencillos para aquel que nunca jugó un Street Fighter o no es de jugar juegos de pelea. Y después va a estar el modo clásico donde ya uno ya tiene conocimiento de los juegos de pelea o cómo es la mecánica de un juego de Street Fighter. Entonces uno se va a poder sentir más cómodo con una mecánica que ya más o menos conoce, además de los cambios y algunas modificaciones que van a ir agregando en el juego, que eso lo sabremos más adelante, porque la fecha de salida que tiene este nuevo juego de Street Fighter 6, es para el año 2023. Ya se sabe que igual va a estar para las plataformas de PC, va a estar para las consolas de Xbox, tanto la One como la serie X y S, va a estar para la PlayStation 4, va a estar para la PlayStation 5, así que va a estar para las consolas potentes, obviamente porque se nota de que es un juego que va a necesitar mucho de la potencia en este sentido de no solamente lo gráfico, sino si ya siendo un mundo abierto, hay que ver también cómo es todo el juego. Pero bueno, por ahora sabemos de que se va a lanzar en el 2023. Capcom todavía no sacó a la publicidad la fecha exacta del lanzamiento del juego, pero bueno, como todos fanáticos de Street Fighter o aquellos fanáticos de juegos de lucha, es interesante volver a tener un nuevo juego de la franquicia de Street Fighter y veremos qué resulta en este caso con esta nueva entrega. Y ahora sí, vayamos a la última noticia. Bueno, y ahora vayamos a la última noticia. Y ya algunos se están preguntando por qué está con los anteojos negros. Bueno, esperen que ahora les voy a comentar. En este caso les quería comentar sobre un trabajo que venían haciendo hace un tiempo ya unos youtubers, amigos, que son de Estados Unidos. En este caso les voy a mencionar, uno de ellos es Massinpower, ¿sí? Que pueden seguirlo en su canal. Es un videojugador clásico, juega en su canal muchos juegos retro. Una particularidad que tiene es que juega en vivo y muchas veces se pone como desafío terminar el juego sin perder ni una sola vida. La verdad, Massinpower jugando es espectacular, así que yo se los recomiendo que vayan al canal de él que se llama Massinpower. La verdad les va a encantar. Es una persona muy simpática, muy alegre, siempre muy, como decimos nosotros, muy jodona. La verdad es una muy buena persona. Y también por el otro lado está otro youtuber también que es de Estados Unidos, que es Omega Ace Gaming, que en este caso él también, un fanático de Castlevania, tiene colecciones hermosas de juegos tanto originales de Estados Unidos como las ediciones de Japón. La verdad que es espectacular. Y también lo que tiene es el gameplay, que también juega mucho, le gusta mucho jugar los juegos retro y la verdad jugando es bestial. Los dos realmente jugando son muy buenos y la verdad que se los recomiendo. Ahora bien, en el canal justamente de Omega Ace Gaming, ellos hacen lo que sería un torneo de lucha. Ahora, ¿en qué consiste este torneo de lucha? La particularidad que tiene es que ellos utilizan un motor gráfico de un juego de lucha, ¿sí? De estos de lucha libre que existen en los Estados Unidos. Y ellos lo que han hecho con ese motor gráfico es hacer modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, que los personajes que figuran en ese videojuego han sido modificados estéticamente a youtubers que ellos han invitado a lo que es este torneo.
La idea de ellos fue invitar a diferentes youtubers de distintas partes del mundo a que sean partícipes de, digamos, como personajes dentro de ese torneo, y obviamente ellos lo que hicieron fue, digamos, capturar determinadas características para diseñarlos y hacerlos que se parezcan bastante a los youtubers de distintas partes del mundo. Y lo que hacen es, obviamente, poner estos personajes en el cuadrilátero con una presentación, con una intro y todo, y que después una inteligencia artificial determina que se va haciendo el combate entre esos personajes y determina un ganador. Lo cual está bueno porque no es que nos ponemos a jugar nosotros, sino que una inteligencia artificial trata de sorprendernos a ver cómo sería un combate y quién termina siendo el ganador. Lo que tiene de interesante es que obviamente nosotros, digamos los espectadores y nosotros que estamos como invitados dentro de ese videojuego, también nos vamos a sorprender en cómo va a ser el combate y quién va a ser el ganador, pero ellos también en el canal no saben, hasta que emiten el directo, quién va a ser el ganador de esa pelea. En este caso, el año pasado habían hecho como si fuera un torneo donde participaron bastantes, eran casi como unos más de 50 o 70 youtubers que eran los que estaban, y hubo un ganador, que en este caso fue también amigo mío, que es Gone Games, que ustedes algunos los conocerán, el canal de videojuegos, y él fue el ganador. O sea, era el único representante que había de Argentina y terminó siendo el ganador. Bueno, en este año se implementó en este torneo una nueva modalidad, en el cual hay como mini torneos, donde van saliendo determinados campeones, y obviamente después va a haber un torneo más grande donde se van a seguir enfrentando y obviamente hay que quitarle el título a quien es el campeón. Bueno, la particularidad es que en esta edición me incluyeron a mí como uno de los personajes, que seguro van a estar viendo acá una imagen, y la verdad que el sábado justamente fue la emisión en el canal, eso siempre es en directo, en el cual me tocó, en este caso, creo que el enfrentamiento en el cuadrilátero era con dos youtubers que son de Estados Unidos, y por suerte gané, o sea, ya un título, un triunfo, por lo menos me llevé en lo que fue el torneo. Pero a mí lo que más me encantó es poder destacar primero el trabajo, porque esto le lleva mucho tiempo poder hacerlo a ellos, y obviamente también el agradecimiento que uno esté incluido dentro de lo que sea ese juego, ese torneo, que uno se vea en pantalla como un personaje y que encima pueda participar junto con un montón de youtubers gamers de distintas partes del mundo, y que uno esté incluido ahí, la verdad que es un mimo y un agradecimiento enorme. Y por eso yo lo quería también incluir acá en esto de lo que es las noticias también de videojuegos. Y no quería dejarlo pasar y quería mencionarlo. Y también mencionar, les voy a repetir, el canal de ellos es Massing Power, ¿sí? Y en el caso del otro muchacho es Omega Ace Gaming, ¿sí? Y los torneos que se van a ir transmitiendo cada tanto, porque eso lleva un tiempo también, lo van a ver en el canal de Omega Ace Gaming, donde están los dos que hacen como si fueran relatores, presentadores, y van viviendo con ustedes también lo que se va dando en los combates. Así que la verdad lo quería mencionar, ya hice algunas publicaciones en mi Instagram, y bueno, y también iba a anunciar de que iba a hacer un video haciendo un poco la promoción de lo que fue, porque me interesaría también de que vean ahí las peleas y las participaciones de distintos youtubers en forma de personaje como luchadores, y enfrentarse arriba del cuadrilátero, que la verdad es muy interesante y muy, pero muy divertido. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Recuerden poner un like, suscribirse al canal si son nuevos, eso sí, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video, seguirme en Instagram, ¿sí? Que ahí yo voy subiendo las novedades de lo que vaya a subir en mi canal, y también las participaciones que tengo en los diferentes canales, como estoy a veces en el canal de Flavio, Lord Cinema, o los días viernes que estoy en el canal de Fefo Retropoint junto a Fefo, Power Data y Norman Torregrosa. Y esperen, quédense hasta el final, que en el final del video les voy a estar mostrando cómo fue la intro en la cual en realidad se presentaba mi personaje para ingresar al cuadrilátero y la pelea. Pero si quieren ver cómo fue la pelea que se transmitió el día sábado, recuerden que tienen que ir al canal de Omega Ace Gaming, que ya ahora está subido el directo completo, de 1 hora y media más o menos creo que fue. Así pueden ver todas las peleas, y la primera pelea justo que tocó fue justo la que tenía que participar mi personaje. Así que iban a ver que encima, ¿por qué los anteojos? Porque está luqueado de esta manera, como siempre me han caracterizado, que es la gorrita, los lentes, mis auriculares y obviamente mi busito de Street for Rage. Así que nos vemos en un próximo video, y como digo siempre, gracias.
totales. Y aquí viene, nos olvidamos de América Latina, y el representante de Argentina, el sensual, el carismático, Beto The Voice. Beto The Voice. From Buenos Aires, La voz Argentina, más sexy de Beto The Voice. Maybe people doesn't know, but who is the commentary guy? That's a good point. That would be the Retro Room. He actually has a channel of his own if you guys want to check him out. He's a terrific. He's actually a terrific streamer in his own right. He was nice enough to be a part of our events, commentating for us, and boy, does he do a great job. Yeah. Every time when someone enters to the ring, it's thanks to a Retro Room.